Continuando con los casos de sueldos y salarios, el tema, los ingresos por indemnizaciones, cuando a un trabajador lo despiden injustificadamente. Primero que nada, son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador cuando el patrón lo engaña respecto de las condiciones de trabajo. Aquí en estos casos, fíjense, eso nos lo dice el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo y el 52 dice que por las causas mencionadas, y otras vamos a mencionar todas las demás, el trabajador puede separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de ellas y tendrá derecho a una indemnización. ¿Cuáles son estas? Además de que lo engaña respecto de las condiciones de trabajo, lo contrata de una forma y el trabajo y las condiciones son otras. Bueno, pues en ese caso el trabajador tiene derecho a dar por terminada la relación de trabajo, pero en un plazo de 30 días. Es lo que dice la propia Ley Federal del Trabajo. Otro de sus motivos es que el patrón le reduzca el salario sin justificación alguna. Obviamente en algunos casos habría que ver, ¿no? La situación económica, a lo mejor la condición natural, a lo mejor sí, un desastre o algo parecido que haga imposible el trabajo normal de la empresa y por lo tanto no hay recursos para pagar al trabajador. Bueno, ahí hay detalles que hay que cuidar. Otro es que no entregue los salarios en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados, porque puede ser que en el pago al trabajador por costumbre tengan un lugar específico y de repente lo cambian o no lo efectúan, no lo pagan. Otro, que cause perjuicios intencionalmente en las herramientas o útiles de trabajo, algo así como el sabotaje. Otro es que compromete con su imprudencia o descuido inexcusables la seguridad del establecimiento y consecuentemente de las personas que se encuentren en él. Sí, cualquier empresario, cualquier patrón que ponga en riesgo el lugar de trabajo al mismo tiempo pone en riesgo la gente que está ahí. Por eso es también un motivo de dar por terminada la relación de trabajo. El otro es que haya un peligro grave para la seguridad del trabajador o de su familia. Eso también sería motivo de terminación. La otra, que el patrón incurra o sus familiares o su personal directivo o administrativo en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratos y cualquier otro similar en contra del trabajador, del cónyuge del trabajador, sus padres, hijos o hermanos, o si estos actos son tan graves que hacen imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Es que hay algunos trabajos que hay una constante comunicación, convivencia y demás entre el patrón y el trabajador. Entonces, situaciones como esta pueden provocar que ya no sea viable y seguir manteniendo la relación de trabajo. En estos casos sí, yo creo que es justificable que se dé por terminada una relación de trabajo, porque no puede haber ahí, incluso siento que a juicio de la autoridad en algún laudo donde el trabajador exija reinstalación, pues también la Junta debería o la parte que le corresponde a la autoridad en materia laboral deberá también mencionárselo al trabajador e incluso decirle que lo mejor es dar por terminada esa relación laboral. Ahora bien, ¿qué menciona la Constitución respecto a una terminación sin responsabilidad para el trabajador y que obviamente sea a causa del patrón? Es el artículo 123, apartado A, y en este caso nos referimos a la fracción 21 y dice: si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero
con el importe de 3 meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Si quien se niega a someter la diferencia al laudo por la Junta fue por causa del trabajador, entonces se da inmediatamente por terminado el contrato de trabajo. Fracción 22 de este mismo apartado y artículo dice que el patrón que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado a elección del trabajador, oiganlo, esa elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario. Y además dice que la ley determinará los casos en que el patrón podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización. Dice también que tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de 3 meses de salario cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrón o por recibir de él malos tratos en su persona, la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrón, fíjense, no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando además los malos tratos provengan de dependientes o familiares que obren con su consentimiento. Algo así como, yo no lo hago pero te mando a alguien a que te fastidie, algo parecido. Dice aquí, fracción 23 del artículo 23 laboral, los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el último año y por indemnizaciones tendrán preferencia sobre cualquier otros en los casos de concurso o de quiebra. Pues sí, cuando ya la empresa no tiene recursos, ya no tiene ingresos, no le alcanza para pagar a sus acreedores, a sus proveedores, incluso los impuestos que le deben las autoridades. Aquí dice que en caso de una situación así, la prioridad la tendrán los trabajadores. 6 sueldos por pagar indemnizaciones y demás, primero al que se le tiene que cubrir esos adeudos es al trabajador. Ya después habrá una repartición de lo restante, pero el que tiene la prioridad es obviamente el trabajador. A él primero se le paga su indemnización. Pues aquí también, en relación con este artículo 123, también habla de los 3 meses en la Ley Federal del Trabajo y dice, cuando el trabajador haya sido despedido de su trabajo sin causa justificada, podrá a su elección, oigan, siempre es a su elección, solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Es el artículo 48. O sea que el trabajador tiene a su libre elección decidir si se queda en la empresa pidiendo reinstalación o que se le indemnice. O incluso si él decide que quiere que se le reinstale pero el patrón se niega, es ahí cuando el patrón está obligado a indemnizarlo. Ahorita vemos también esto de las indemnizaciones. Otro detalle también hay que ver aquí en eso de los despidos. Si en el juicio no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo. Fíjense, aquí con respecto a estos salarios caídos hay una modificación en la Ley Federal del Trabajo y solamente se pueden pagar hasta 12 meses, que sí pueden pagar más, o sea, no, si el patrón quiere verse muy amistoso con el trabajador después de perder el laudo, lo condenan a pagar, entonces está obligado a pagarle salarios caídos. Pero además, si el patrón se niega, hay un detalle que lo que señala ahora la Ley Federal del Trabajo es que pueden pagarle la indemnización, los salarios caídos, perdón,
hasta por 12 meses, después se cobrarán intereses. Ya lo veremos más al rato, un poco más tarde, acerca de qué pasa con los salarios caídos, cuándo y con qué cantidad se le tiene que pagar al trabajador, cómo se integran esos salarios caídos. Los veremos también posteriormente, pues, mientras vamos a continuar. Dice aquí, el patrón no podrá no reinstalar al trabajador, para lo cual pagará la indemnización correspondiente en los siguientes casos. Es el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo y dice que cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año, si comprueba que el trabajador, en razón del trabajo que desempeña o sus características, está permanentemente en contacto directo con el patrón y la Junta estima que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo. Otro, los trabajadores de confianza, tampoco hay obligación de reinstalarlos. Servicios domésticos, los trabajadores de pues, lo que llamamos servidumbre, ¿no? Y los trabajadores eventuales. ¿Por qué en el caso de los eventuales? Pues porque como están constantemente cambiando de trabajo, el hecho de que el patrón lo despida, aunque sea injustificadamente, pues no, realmente no lo está dañando, no le está quitando un beneficio. Bueno, sí un beneficio, pero realmente no es algo que le quebrante, porque él está cambiando de trabajo. Entonces, ¿para qué reinstalarlo si al poco rato voluntariamente se va a ir? Ok, entonces estas son las causas en las cuales el patrón ya no está obligado a reinstalar y entonces, en todo caso, sí tendría que pagar la indemnización. El hecho de que se libere de reinstalarlo no quiere decir que no pague indemnización. De hecho, no debe reinstalarlo por estas situaciones. Lo que sí debe de hacer, y es prioridad, que pague los salarios al trabajador en esos casos. Ahora, respecto de la indemnización, ¿qué le corresponde al trabajador? ¿Cómo voy a pagar, cómo voy a remunerar al trabajador? Dice el artículo 50 que las indemnizaciones se pagarán de acuerdo a la duración de la relación de trabajo de la siguiente forma. De acuerdo a la duración de la relación de trabajo, aquí está la clave. Dice, si la relación de trabajo fuera por tiempo determinado menor de un año, el importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. ¿Qué tipos de contrato yo puedo tener? Ya en su momento lo vimos, puede ser determinado o indeterminado. En este caso, si es un contrato determinado y es menor a un año, se le debe de pagar lo que haya percibido, el equivalente del salario que haya percibido en este mismo tiempo, pero a la mitad. Ok, en estos casos sí. 6 meses, digo, si es un año, 6 meses, ¿no? Entonces, por lo que haya durado, siempre que haya sido menos del año lo hayan despedido, aunque haya tenido contrato determinado, lo despiden antes de terminar, pues lo indemnizan, si es por menos de un año, por la mitad de los salarios que hayan percibido. Es equivalente. El otro, también cuando tienen un contrato por tiempo determinado, pero ahora mayor a un año, la indemnización sería de 6 meses por el primer año y 20 días por los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. Sí, digo, se me hace muy largo un contrato de tiempo determinado, por ejemplo, por 5 o 6 años. Ahí sí, no encuentro mucho la razón. Siguiente. Si el contrato es por tiempo indeterminado, su indemnización sería de 20 días de salario por cada año de servicios prestados. Ese es el que más se conoce. Cuando despiden a los trabajadores siempre van a ir por los 20 días por cada año de servicios. Y son a veces un poco exageradas las posiciones, pero sí, así es. También se debe de considerar los 3 meses de salario con indemnización y los salarios vencidos. Ahora bien,
¿cómo voy a pagar esas indemnizaciones? ¿Qué voy a tomar como base para el pago? Ahora es el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo y me dice más o menos así, que para el cálculo de las indemnizaciones se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo la cuota diaria y la parte proporcional de las demás prestaciones. Es decir, primero, cuota diaria es lo que se percibe ordinariamente, el equivalente diario, y dice parte proporcional de las demás prestaciones. Primero que nada, ¿por qué dice parte proporcional? Porque en el caso de un despido injustificado, seguramente no cumplió un año completo en la empresa. Y de ser así, si son partes proporcionales, quiere decir que, primero, de sus prestaciones de ley, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, se le debe de pagar lo que haya generado, lo que haya devengado durante el tiempo que estuvo en la empresa. En el último año, por ejemplo, hay días que no cumplen el año completo, entonces en proporción a esos días es como se les pagaría sus salarios pendientes de pago. Por ejemplo, el aguinaldo. El aguinaldo se paga hasta finales de diciembre. Pero si corro a un trabajador, le tengo que pagar todos sus beneficios, entre ellos el aguinaldo. Si por ejemplo alcanzó a trabajar en la empresa 150 días, por ejemplo, lo corren, entonces los 15 días de ley que le corresponden de aguinaldo, si es que esos le pagan, se le entregaría en proporción a los días efectivamente laborados. O sea, ya no percibirá completamente los 150,000 pesos, sino que en proporción a los días trabajados. Son 365 días del año. Si en el año solamente trabaja 100 días, bueno, pues entonces en proporción a esos 100 días lo que haya generado o devengado en ese año. Dice, cuando el salario se fije por unidad de obra y cuando la retribución sea variable, se considerará el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días antes del nacimiento del derecho. Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 7 o entre 30 para determinar el salario diario. Ok, aquí ya es específico y me dice dos cantidades: 7 días para salarios mensuales o 30 días para mensuales. No menciona que tenga que ser 30.4, que sí es algo así como un factor más exacto, pero no quiere decir que sea exclusivamente el que debemos de utilizar. Entonces, pues sí, 30.4 es muy conocido, pero lo que nos exige la Ley Federal del Trabajo es 7 días y 30 días. Ahora bien, algo que se me estaba olvidando. Cuando tenemos prestaciones adicionales a las de la ley, o sea, que además de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional me ofrecen otras prestaciones, por ejemplo, un bono asegurado a fin de año, fondo de ahorro y vales de despensa y demás, también se deberán integrar al salario para determinar la indemnización. Es muy importante tomar en cuenta eso. Ahora bien, ya sabemos o ya mencionamos cuáles son las posibles causas para rescindir o para dar por terminada la relación de trabajo. Ahora bien, cuando la responsabilidad recae en el trabajador, solo tendrá derecho a que se le pague lo que haya devengado en el año. Por ejemplo, si yo incurro en alguna falta que ocasione, sea tan grave que ocasione mi despido y aún así me hayan pagado a mitad de año, tengo derecho, eso sí, tengo derecho a las prestaciones mínimas que tenía la empresa o las de ley. De preferencia, obviamente, no es de preferencia, están obligados a integrar todo lo que percibe el trabajador para determinar el salario base para la indemnización. Pero aquí lo importante es
que en el caso de estas son de ley, por eso no son negociables. Así seas el peor trabajador, tienes derecho a tus 15 días de aguinaldo y todas las prestaciones que de ella deriven, el seguro social, por ejemplo. Pero bueno, en el caso de los pagos, nos estamos refiriendo al finiquito. Lo que quedó pendiente de pago, por ejemplo, el aguinaldo, sería el equivalente, si me corren a los 100 días de haber ingresado a la empresa, el aguinaldo se pagará en proporción a esos 100 días. Ok, yo creo que esto no es complicado. ¿Cuánto tiempo tiene el trabajador para exigir en el caso de un despido injustificado? También está limitado, ¿eh? Me dice el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo que las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que ahorita vamos a mencionar. Por ejemplo, en el artículo 518 me dice que prescriben en 2 meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo y corre a partir del día siguiente de la fecha de la separación. Bueno, aquí hay otros detalles de prescripción, pero bueno, aquí los importantes es con respecto a las acciones del trabajador que haya sido despedido injustificadamente. La prima de antigüedad. ¿Qué pasa con la prima de antigüedad? ¿En qué momento se paga? Nos dice el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con lo siguiente. Primero, consistirá en 12 días de salario por cada año de servicios. Ese es el mínimo que tiene, 12 días por cada año de servicios prestados. Para determinar el monto del salario, dice aquí, es el 162, que se estará lo dispuesto en los artículos 485 y 486. Ahorita vamos a ver qué dicen esos artículos. Dice aquí, la prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que sean separados, o que más bien ellos se separen voluntariamente y hayan cumplido mínimo 15 años de servicios. Es decir, que yo puedo estar en una empresa y después de 15 años, o ya cumplidos 15 años, yo decido retirarme, me voy de la empresa. Pues bien, me corresponden los 12 días por cada año de servicios. La prima de antigüedad. Y dice también que se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que se separen de su empleo independientemente de la justificación o injustificación del despido. O sea, los que yo corra, dice aquí los que se separen por causa justificada, entonces los que se corran con justificación, es decir, no hay responsabilidad para el patrón, se le tiene que pagar la prima de antigüedad. Los que sean separados, dice aquí, bueno, entonces los que sean despedidos con causa justificada o no, también tendrían que pagarles esa prima de antigüedad. Ahora, lo que nos mencionaba aquí del artículo 485 y 486 es para integrar el salario
Y dice el 485 de la Ley Federal del Trabajo que la cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. Luego el siguiente, 486, para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica, se considerará esa cantidad como salario mínimo. Ok, yo creo que aquí no hay problema en el entendimiento. El salario mínimo actual es de 73.04, el doble 146.08. ¿Qué quiere decir? Que si mi salario ya calculado diario es de 200 pesos, yo no voy a calcular la prima de antigüedad basándome en esa base de salarios. Para calcular el monto de las indemnizaciones, el salario base, dice que no podrá ser inferior al salario mínimo, es el artículo 485 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, cuando se trate del cálculo de la prima de antigüedad, si por ejemplo el trabajador tiene un salario de 200 pesos diarios, no se podrá calcular con esa base, porque tiene un tope y el tope es de 2 veces el salario mínimo. Por ejemplo, ese mismo, yo tengo un salario integrado de 200 pesos diarios. Lo comparo con el doble del salario mínimo. El salario mínimo es 73.04, perdón, 73.04, lo que nos daría el doble, 146.08. Entonces, como es menor que los 200 pesos, entonces estos 146.08 sería la base para calcular la prima de antigüedad. Entonces, en resumidas cuentas, la indemnización que tiene derecho el trabajador son los 3 meses de sueldo calculados a salario integrado, la prima de antigüedad con las restricciones que acabamos de mencionar, el periodo de tiempo y demás, ¿no? Y el caso de los 20 días por cada año de servicio se pagan por laudo, que es cuando el trabajador demanda a la empresa, gana, exige reinstalación y el patrón se lo niega. A cambio, entonces debe de pagar 20 días de salario integrado por cada año de servicios. Y este no está topado como la prima de antigüedad. Acuérdense que la prima de antigüedad tiene como base de cálculo un tope de 2 veces el salario mínimo. Y la indemnización de 20 días por cada año de servicios no tiene ese tope. Ok, yo creo que esta parte no es nada complicada. Para ejemplificar este caso de indemnizaciones, vamos a desarrollar un ejemplo. Es una persona que entra a trabajar a una empresa un 5 de mayo de 1998 y es despedido el 26 de agosto de este 2016. En este periodo ha acumulado 18 años y algunos meses, 3 meses. Y además, en el ejercicio por la fecha de su salida hasta el 26 de agosto y desde el 1 de enero, tiene 238 días. Su salario es mensualmente de 10,000 pesos, como los ejemplos que hemos estado desarrollando. Y pues vamos a continuar aquí. Primero, la integración salarial para determinar la base sobre la cual se va a calcular las indemnizaciones. Vamos a tomar antes un supuesto de que esta persona fue despedida injustificadamente, demandó, ganó, exigió la reinstalación y se la negaron.
En este caso, al haberle negado la reinstalación que él solicitó, pues obviamente tendrá la indemnización correspondiente de 20 días por cada año de servicios, además de los 3 meses y de la prima de antigüedad. Primero, si tiene un sueldo de 10,000 pesos, vamos a determinar el equivalente mensual, que sería 10,000 entre 30, nos da 333.33. Ahora, el aguinaldo lo vamos a considerar como una cantidad mínima de ley, que son 15 días. Y no hay variación en cuanto a la integración. Si el trabajador tuviera una prestación de aguinaldo superior a la de ley, o sea 20 días, 30 días, lo que sea, pues esta prestación así se integraría, no los 15 días de ley, sino lo que le corresponde que efectivamente perciba. Obviamente aquí, si nosotros estamos tomando las prestaciones mínimas de ley, serían 15 días, entonces los 333.33 lo multiplicamos por 15 y ya nos daría la cantidad a que tiene derecho a percibir en el año, y lo dividimos entre 365, que son los días del año, y nos va a dar el equivalente diario de 13.70. Después, las vacaciones. Recordemos que si entró el 5 de mayo del 98, para el 26 de agosto de este 2016 ya tiene acumulados poco más de 18 años, ¿verdad? Sí, de hecho tiene los 18 años cumplidos más meses. Ok, eso nos lleva al entendimiento de esto, que tiene vacaciones de 18 días. Acuérdense, primer año 6 días, va incrementándose en 2 días por cada año, y a partir del cuarto en 2 años por cada 5. Entonces tendría 18 años de antigüedad, le corresponderían casualmente, coincidentemente, 18 días de aguinaldo. Esto es coincidencia, nada tiene que ver una cosa con otra. Ok, entonces los 10,000 entre 30 para el equivalente diario por 18, que es lo que tiene derecho a percibir de vacaciones en el año, lo dividimos entre 365 y nos va a dar el monto de las vacaciones equivalente diarias. Pero aquí hay un detalle, que al salario integrado no se le aplica, no se le incluye las vacaciones, porque las vacaciones ya están incluidas en la cuota diaria. Entonces, a lo que nos correspondió de vacaciones diarias lo multiplicamos por el 25% para determinar, ahora sí, lo que sí integra al salario, que es el monto de la prima vacacional. En este caso nos da 4.11 pesos, y ya tenemos para esta persona que solamente gane prestaciones mínimas con un sueldo de 10,000 pesos, tendrían 333.33 de cuota diaria, 13.70 de prima vacacional, perdón, 13.70 de aguinaldo y 4.11 de prima vacacional. Y en suma tenemos un salario integrado de 351.14. De una vez ya que tenemos este cálculo, vamos a compararlo. Son 351.14 el salario integrado. Lo vamos a comparar con 2 veces el salario mínimo para saber con qué base le voy a pagar el monto de la prima de antigüedad. Entonces tendría 73.04 por 2 y nos da 146.08. Como este tope es menor a lo que efectivamente percibe, entonces este tope del doble del salario mínimo será la base para calcular la prima de antigüedad. Aquí yo creo que esto no tiene mayor complicación, no es complicado. Vamos a determinar primero los 90 días a que tiene derecho.
Serían entonces, ojo, esto se calcula a salario integrado. Ya sé que en muchos lugares, en muchas empresas acostumbran pagar cuando pagan estas indemnizaciones a salario ordinario. O sea, los 10,000 entre 30 nos da 333.33 y la mayoría utilizaría esos 333.33 como base para calcular las indemnizaciones. No es así, no debe de ser así, tiene que ser el salario integrado. Entonces tenemos el cálculo que ya hicimos del salario integrado, 351.14 por 90, y eso nos va a dar 31,602.74. Los 90 son los 90 días a que tiene derecho como indemnización. Entonces ya tenemos que el primer concepto de su indemnización son 31,602.74. Ahora continuamos con los 20 días por cada año de servicios. Habíamos quedado, el supuesto era que lo despedían injustamente, demanda, gana el laudo, exige reinstalación y se la niegan. En consecuencia, le vamos a tener que pagar los 20 días por cada año de servicio. Recordemos que son 18 años. Entonces, y esto también se calcula a salario integrado. Entonces tendríamos los 351.14 por los 20 días que corresponde a cada año y después lo multiplicamos por 18, que son los 18 años que tiene de antigüedad este trabajador, y con eso determinamos el monto de la indemnización de 20 días por cada año de servicios. Pero ojo, aquí hay un detalle que no se nos puede pasar. Cumplió años, sus 18 años en la empresa, los cumplió del 5 de mayo del 2015 hasta el 4 de mayo del 2016. Hasta ahí tiene cumplidos los 18 años, y en base a sus 18 años tiene 126,410.96 pesos. Pero falta algo, que a partir del 5 de mayo y hasta el 26 de agosto, como sea, ya trabajó en la empresa, entonces ya tiene una porción más de antigüedad. 18 años más 3 meses y días. Entonces, de esos 3 meses, que en realidad son 113 días, vamos a calcular también la parte proporcional de los 20 días por cada año. Esto es los 351.14 por 20, ya nos da el equivalente a los 20 días en el año. Lo dividimos entre 365 y me va a dar el equivalente por día. Lo multiplico por los 113 días que pudo trabajar desde el 5 de mayo del 2016 hasta el 26 de agosto y me va a dar 2174.19. Entonces esta sería la pequeña parte proporcional por los días cumplidos después de su último aniversario hasta la fecha de despido. Entonces los 126,410.96 más 2.174.19 me da 128.585.15, que es la indemnización de los 20 días por cada año de servicios. Ahora bien, la prima de antigüedad. Si tiene 18 años de antigüedad en la empresa, ya le correspondería la prima de antigüedad, aunque se separe voluntariamente. Eso sí, ya esta persona ya tiene de entrada ese derecho, la prima de antigüedad. Y esta prima de antigüedad ya vimos que sobrepasa el tope, la base para calcularlo, que serían 351.14 comparado contra 146.08. Entonces vamos a tomar los 146.08 porque el salario integrado real sobrepasa este doble del salario mínimo. Entonces,
Igual que los 20 días por cada año, tenemos 18 años de antigüedad y son 146.08 por 12 y por 18, que son los años cumplidos de antigüedad de la empresa, nos va a dar 31.553.28. Ahora a esto le vamos a incluir la parte proporcional, lo que les mencionaba hace algunos instantes, los 113 días transcurridos desde el al día siguiente de su último aniversario, que sería el 6 de mayo, y hasta el 26 de agosto del 2016. Son 113 días y en proporción sería también los 146.08 por 12 para que nos dé la prima por el año y lo dividimos entre 365, nos da el equivalente diario y lo multiplicamos por los 113 días que son los que efectivamente elaboró y tiene 542.7. Entonces, el monto a percibir por prima de antigüedad sería un total de 32.095.98. Ahora sí, vamos a hacer una sumatoria. Y hay que hacer bien el desglose. Primero, la indemnización de 90 días son 31.602.74. La prima de antigüedad, 31.553.28 más la parte proporcional de 542.7. Y luego, la indemnización de los 20 días por cada año de servicios calculado a salario integrado. Entonces tenemos 126.410.96 más la parte proporcional de los 113 días nos da 2.174.19. En suma, entonces, esta persona tendría una indemnización total de 192.283.87. Después ahora tenemos que calcular cuánto sería el impuesto a retenerle. Ok, pero esto lo vamos a ver en unos minutos más. Nos vamos a ir a la siguiente pausa musical y regresamos en breves instantes. Les recuerdo, esto es La Velada Fiscal, un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales y el día de hoy estamos viendo indemnizaciones por despido injustificado, su tratamiento fiscal para efectos del impuesto sobre la renta. Pues ya tengo el monto del ingreso por la indemnización que va a percibir el trabajador. Ahora lo que tengo que determinar es el impuesto a retener en el mes en el que se lo pague. Nada más que aquí tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. No voy a sumar todos los ingresos de la indemnización y le voy a aplicar directamente la tarifa del artículo 96. No, lo que tengo que hacer es un procedimiento específico que también me lo señala el propio artículo 96 en su cuarto párrafo después de la tarifa y dice: las personas que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el artículo 95 de esta ley, que es el que habla de los ingresos por indemnizaciones y demás, efectuarán la retención aplicando al ingreso total por este concepto una tasa que se calculará dividiendo el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario entre dicho sueldo. El cociente obtenido se multiplicará por 100 y el producto se expresará en %. Cuando los pagos por estos conceptos sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, la retención se calculará aplicándoles la tarifa establecida en este artículo, es decir, que en este caso sí se aplicará no el procedimiento, sino directamente la tarifa del artículo 96. Ahora, antes de someter a la tarifa, me dice el artículo 93, fracción 13, que no se pagará el impuesto por los siguientes ingresos y específicamente me dice los que obtengan las personas que han estado
sujetas a una relación laboral en el momento de su separación por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos con cargo a su cuenta del seguro de retiro. Bueno, esa es la que se refiere a las cuentas del IMSS, por ejemplo, ¿no? Dice aquí, hasta por el equivalente a 90 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicios, o también los que perciban con cargo a las cuentas de fondo para el retiro, por ejemplo la del IMSS, el ISSSTE, el ISFAM y demás. Luego me dice el 172 del reglamento de la ley que el total de percepciones a que se refiere el artículo 95, fracción 2 de la ley, será la cantidad obtenida por prima de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, disminuido por la cantidad que resulte de aplicar lo dispuesto en el artículo 93, fracción 13 de la ley. Ok, ya tenemos aquí el procedimiento. Entonces, vamos a ejemplificarlo con lo que nosotros ya tenemos calculado. Ya tenemos nosotros, de hecho, el monto de la indemnización que va a percibir el trabajador. Pero también aquí tenemos un detalle. Acuérdense que el impuesto se causa por mes, se retiene por mes. Entonces también debemos de considerar el ingreso por el finiquito, incluso todo lo que le pague en el mes. Acuérdense que como se va de la empresa, hay que pagarle partes proporcionales de las prestaciones a que tenga derecho, o sea, todo lo devengado. Por ejemplo, tiene pendiente 11 días de pago por concepto de salario. Acuérdense que el día 15 cobró su primera quincena, lo despiden el día 26, por lo tanto tiene 11 días pendientes de cobro, y por esto tenemos un monto de 3.666.67. Aguinaldo del 1 de enero al 26 de agosto tiene un total de devengado de 238 días, que son los que efectivamente elaboró. En proporción a esos 238 días, el aguinaldo tendrá un importe de 3.260.27. O sea, lo que le corresponde de aguinaldo, 5.000 entre 365 por 283 me va a dar los 3.260.27. Vacaciones no disfrutadas. El 5 de mayo cumple su aniversario en la empresa. Entonces, entre el 5 de mayo del 2016 hasta el final, pues ya tiene cierto número de días trabajados. En este caso tendría 113 días. No los pudo recibir, no se fue de vacaciones, no los gozó, por lo tanto habría que pagárselos en efectivo, y a eso se le pagaría también la prima vacacional. En este caso, fíjense, para hacer este cálculo, el monto de las vacaciones serían 18 días, que ya le corresponde a los 18 años de antigüedad. Los 10.000 entre 30 por 18 entre 365 por 113 me daría 1857.53 en proporción al total de vacaciones, ¿no? Entonces es lo que percibiría efectivamente, 1857.53, y lo que le corresponde de prima vacacional, que en este caso sería un 25% del 1857. Tendremos 400
64.38 pesos. Ese sería el 25% de prima vacacional. Ahora, para determinar el impuesto del mes también habría que sumarle el salario que percibió en la primera quincena. Si su salario es mensual de 10,000, entonces de su primera quincena son 5,000 pesos. Esto nos da un total de 14,248.86 pesos, y solamente le quitaríamos la parte exenta del aguinaldo, que son 30 por 73.04, me da 2,191.2. Tiene una prima vacacional que por la ley del impuesto sobre la renta tendría una parte exenta. Sin embargo, como la prima y el aguinaldo se pagan por año, la exención sería por el año. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el año se fue de vacaciones por el periodo anterior devengado y que ya tenía derecho a percibir completos, ya se gastó ahí todo lo que le correspondería de la parte exenta de la prima vacacional, 73.04 por 15, pero eso ya lo aplicó en el periodo vacacional que pudo haber gozado. Entonces, lo que percibe en estos momentos por concepto de finiquito, los 464.38 ya no tendrían parte exenta, serían completamente grabado. Entonces, los 14,248.86 menos la parte exenta de 2,191.2, tengo una base gravable de 12,057.66. Entonces, por el finiquito, por el ISR de todos los ingresos del mes, serían 1,466.41. Esos serían, para el cálculo, 12,057.66. Me ubico en la tarifa del artículo 96, el límite inferior es 10,298.36, tengo un excedente de 1,759.30, le aplico el porcentaje sobre el excedente de 21.36 y me da un impuesto marginal de 375.79 más la cuota fija de 1,090.62. Entonces el impuesto por estos ingresos del mes distintos de la indemnización sería 1,466.41. Ahora sí, vamos a aplicar el procedimiento que me dice el artículo 96 en su cuarto párrafo después de la tarifa, que es aplicarle la tarifa del artículo 96 al último sueldo mensual ordinario. Quedamos que su sueldo mensual era de 10,000 pesos, entonces lo someto a la tarifa del artículo 96. Tengo un límite inferior de 8,601.51, entonces me da un excedente de 1,398.49. Sobre el mismo renglón tengo un porcentaje sobre el excedente de 17.92% y me va a dar 250.61 como impuesto marginal. Le sumo la cuota fija en el mismo renglón de 786.55, entonces me da un impuesto de 1,037.16, y dice aquí que este impuesto lo voy a dividir entre su propia base, es decir, entre los 10,000. Entonces 1,037 entre 10,000 me va a dar un cociente de 0.10372. Lo multiplico por 100, lo expreso en porcentaje y tengo una tasa efectiva de 10.3716 o 10.37159%. Eso es lo que voy a aplicar, dice aquí, sobre los ingresos por el concepto de indemnizaciones. Es decir, ya conozco cuál es el total de mi indemnización.
Esto es 192.283.87. Le resto los 90 días por cada año de servicios, es decir, 73.04 por 90 por 18, tengo un total de 118.324.80. Y esto me da entonces una base gravable de 73.959.07. A esos 73.959.07 le aplico la tasa efectiva que acabo de calcular de 10.3716%, y entonces tengo un impuesto calculado de 7.670.73. Pues ya tengo la suma del impuesto sobre la renta, de los ingresos del finiquito, que son 1.466.41. A eso le agrego el ISR de los pagos por separación, que son 7.670.73. En suma nos da 9.137.14. Ese sería el total a integrar de las retenciones de este trabajador. Solamente habría que restarle el IS retenido por el pago de la primera quincena, y la diferencia sería el importe pendiente de retener al trabajador. Ahora, para el cálculo de el impuesto del ejercicio, vamos a considerar algunos detalles adicionales. Nos dice el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dice así: cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, se calculará el impuesto anual conforme a las siguientes reglas. Y primero dice, del total de percepciones por este concepto, es decir, por todo lo que integra la indemnización, que ya hicimos ese cálculo. Dice aquí, se separará una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario, la cual se sumará a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto en el año de calendario de que se trate. Fíjense, aquí quiere decir que vamos a tomar no solo en cuenta lo de la indemnización que calculamos, sino que también vamos a calcular todos los ingresos del ejercicio. Vamos a tomar en cuenta la parte exenta y la parte gravada, obviamente, pero no solamente de esta parte de los conceptos de indemnización, sino también el aguinaldo, todo el sueldo devengado y cobrado en el ejercicio, si tuvo prima vacacional, algunas otras prestaciones, todo lo que haya obtenido durante el ejercicio lo vamos a considerar en una sola sumatoria. Aquí él mismo lo dice, se suman a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto en el año, por los que se deba pagar el impuesto, todo lo que haya gravado y haya causado el impuesto. Y dice aquí, y se calculará en los términos de este título, o sea, personas físicas, dicen los términos de este título, y a todo el título cuarto de las personas físicas se aplica la tarifa del artículo 152 para todos los ingresos acumulados. Dice, en los términos de este título, el impuesto correspondiente a dichos ingresos, es decir, el impuesto del ejercicio a los ingresos gravados, cuando el total de las percepciones sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, estas se sumarán en su totalidad a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto, y no se aplicará la fracción 2 de este artículo. Y la siguiente fracción, que la fracción 2, dice: al total de percepciones por ese concepto, es decir, a las indemnizaciones, se restará una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario, y al resultado se le aplicará la tasa que correspondió al impuesto que señala la fracción anterior.
Hay que tomar en cuenta que hace algunos segundos dijimos que de estas percepciones se separará una cantidad igual al último sueldo mensual ordinario y se sumará a los demás ingresos, ¿verdad? Ahora dice, y a los demás se les aplicará la tarifa, pero ahora aquí dice, al total de percepciones se resta una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario. Eso tiene que ver con lo que vimos hace rato. Si se lo restaste y se lo sumaste a los demás ingresos, ahora aquí también solo los restas, los dejas sin ese sueldo mensual ordinario y le aplicas dice la tasa que corresponde al impuesto que señala la fracción anterior. Fíjense, una tasa, habla de una tasa, es una tasa efectiva. Y esa tasa efectiva es esta. La tasa que se refiere a la fracción 2 que acabamos de mencionar se calculará dividiendo el impuesto señalado en la fracción 1 anterior entre la cantidad a la cual se le aplicó la tarifa del artículo 152 de esta ley. El cociente así obtenido se multiplicará por 100 y el producto se expresa en por ciento. ¿Qué es esto? Que habíamos dicho que a todos los demás ingresos a los cuales les sumamos el último sueldo mensual ordinario, le aplicamos la tarifa del artículo 152. ¿Sí? Eso nos va a dar un impuesto, que es el impuesto del ejercicio. Ahora bien, con este impuesto del ejercicio, ahora me dice el último párrafo del artículo 95 que voy a calcular una tasa. Esta es una tasa efectiva. Aquí no dice tasa efectiva, pero en realidad sí es una tasa efectiva, es un término financiero y se calcula dividiendo esta tasa efectiva dividimos el impuesto del ejercicio entre la propia base gravable, lo que nos dio los ingresos más el último sueldo mensual ordinario es mi base gravable. De ahí calculamos el impuesto del ejercicio. Entonces este propio impuesto se lo divido entre la cantidad a la que le apliqué la tarifa del artículo 152 y lo que me dé es mi tasa efectiva. Obviamente es un cociente y dice que lo representa en por ciento, pero esa es una tasa efectiva. Aquí hay algo muy importante. Quiero que nosotros recordemos lo que en su momento al inicio de esta serie habíamos hablado acerca de los ingresos acumulables y no acumulables. Cuando hicimos la explicación de los conceptos de ingresos por sueldos y salarios, quedamos que estaban divididos entre ingresos objeto e ingresos no objeto. Y los ingresos objeto se dividen en gravables y exentos. Y los ingresos gravables se dividen a su vez en acumulables y no acumulables. Este es uno de los mejores ejemplos. Tenemos ingresos acumulables, que son los que se suman y se aplican la tarifa del artículo 152. Los de la fracción 1 del artículo 95 son los ingresos acumulables. Pero tenemos también ingresos no acumulables. Ambos son gravados. Pero los ingresos no acumulables se les va a aplicar una tarifa, que es la tarifa, una tasa, que es la tasa efectiva, la que hace rato hablamos. Entonces ahí tenemos esos dos conceptos, ingresos acumulables e ingresos no acumulables, y vamos a determinar un impuesto a los ingresos acumulables y otro impuesto a los ingresos no acumulables. Al final ambos impuestos se suman y sería el impuesto total por las indemnizaciones. Esto lo van a ver, por ejemplo, en el formato, en la constancia de retenciones y pagos a sueldos y salarios. Ahí van a tener impuesto a los ingresos acumulables y el impuesto a los ingresos no acumulables por separado. Si ustedes han tenido en sus manos ese formato o lo han llenado, o incluso a ustedes les han hecho algún pago por indemnización por despido injustificado, ahí van a ver esa separación: impuesto a los ingresos acumulables y el impuesto a los ingresos no acumulables. Y si nunca lo habían hecho, pues ahora en estos momentos vamos a ver cómo se calcula, siguiendo el procedimiento que ya hicimos con
el cálculo que ya determinamos, ¿no? De la indemnización. Ya tenemos un impuesto a retener en el mes, pero vamos a calcular ahora sí el del ejercicio. Primero que nada, voy a separar por un lado los ingresos devengados en el ejercicio y por el otro lado voy a tener todos los ingresos que obtuve por la indemnización. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Hacer algo así como un concentrado de todos los ingresos obtenidos. Primero que nada, vamos a determinar el monto de ingresos obtenidos en el ejercicio, y para una fecha de despido del 26 de agosto del 2016, él ya tiene, o esta persona tiene 15 quincenas y 11 días. Acuérdense que esto también lo vimos en el cálculo del finiquito. Entonces, de 15 quincenas más 11 días tiene un total de 78,666.67 pesos. Aguinaldo, obviamente proporcional, de 3,260.27 menos la parte exenta de 2,191.2 me da 1,069.07, su parte grabada. Vacaciones cobradas, no disfrutadas. Obviamente quedamos en que no había podido irse de vacaciones. Son 1,857.53 pesos. No tiene parte exenta, es completamente grabado. Luego la prima vacacional. Hubo una prima vacacional que alcanzó a llevarse, y de 18 días están las que sí estuvieron en su periodo. Tiene una prima vacacional de 1,500 pesos de los días que sí se fue de vacaciones. Tiene una parte exenta de 1,095.6 y nos queda 404.4 pesos de prima vacacional grabada de la parte que sí disfrutó. Y después tiene una prima vacacional grabada, pero de la parte cobrada. ¿Sí? Acuérdense que en su momento, cuando se fue de vacaciones, pues todavía no sabía que lo iban a despedir, a lo mejor ni la empresa sabía, entonces se le debió haber pagado completamente sus vacaciones del periodo anterior. Obviamente la prima vacacional se le aplicó la parte exenta, se quedó una parte grabada, pero de la parte que no pudo disfrutar y que se le tuvo que pagar, como ya se había agotado los 15 días exentos para su prima vacacional, entonces la parte que le pagaron en efectivo de las vacaciones, o más bien de la prima vacacional, pues sería completamente grabada, ya no tiene parte exenta. Son 464.38 pesos, y eso nos da un total de 85,748.86, es lo que obtuvo, menos 3,286.80 parte exenta. Entonces tiene grabado 82,462.06 pesos. Ese sería el monto de sus ingresos devengados en el ejercicio, suponiendo que una vez que lo despidieron no encontró trabajo o decidió no buscar trabajo, vivir con esto hasta empezar el siguiente año. Ok, a esto acuérdense que nos dice el artículo 95 que se le va a separar de los ingresos por indemnización una cantidad igual al último sueldo mensual y ordinario, que en este caso son 10,000 pesos, y se sumará a los demás ingresos grabados. Entonces estos 82,462.06 le sumo los 10,000 pesos del último sueldo mensual y ordinario, y tengo una base de 92,462.06. A eso le aplico la tarifa anual, que es del artículo 152, y son 92,462.06 menos el límite inferior 88,793.05, me da un excedente de 3,669.01.
al cual le aplico el porcentaje de 16% y me va a dar 587.04 como impuesto marginal, más una cuota fija de 7.130.88 y mi impuesto de los ingresos acumulables son entonces 7.717.92. Aprovechando que ya tengo esta cantidad, me brinco al último párrafo del artículo 95 para determinar la tasa efectiva que se aplicará a los ingresos no acumulables. Entonces, lo que me dice es que este impuesto determinado de 7.717.92 lo voy a dividir entre su base gravable, de la cual se obtuvieron. Entonces son 7.717.92 entre 92.462.06, es decir, la base gravada. Entonces me da un cociente de 0.083471226. Lo multiplico por 100, lo expreso en por ciento y me va a dar 8.34%. Esa sería mi tasa efectiva, 8.347 o 8.35, como lo quieran ver. De cualquier manera no es mucho la diferencia. Esa sería mi tasa efectiva y quedamos que se los voy a aplicar a los ingresos no acumulables. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya tengo cuál es el monto total de la indemnización. Si no me puedo, esa es una cantidad que ya la tengo determinada, son 192.283.87 menos la parte exenta, que son 90 días por cada año de servicios, un total de 118.324.80. $73,959.07 es a lo que les quito, falta todavía quitarle los 10,000 pesos. 73,959.07 menos 10,000, que es el último sueldo mensual ordinario, me queda una base gravable de 63,959.07. Eso me da la base a la cual le voy a aplicar la tasa efectiva de 8.347 y mi impuesto sobre ingresos no acumulables va a ser de 5.338.74. Ahora a eso le sumo el impuesto a los ingresos acumulables de 7.717.92 y mi impuesto del ejercicio son 13.056.66. Esa es la suma de mis ingresos, del impuesto a los ingresos acumulables y no acumulables. Ok, yo creo que aquí no creo que haya mucha confusión. El próximo caso a resolver no va a ser de indemnizaciones, sino de jubilaciones y pensiones. Tiene un tratamiento similar, pero no necesariamente es el mismo. Ya lo veremos cuando estamos haciendo el cálculo. Hasta aquí lo dejamos con el impuesto a los ingresos por indemnizaciones y otras percepciones, todos los ingresos por retiro. El siguiente tema va a ser el del impuesto a los ingresos por jubilaciones y pensiones. Acuérdense que hay jurisprudencia que dice que también deben de pagar impuesto por esas pensiones. Ok, de cualquier manera, si tienen dudas, por favor, comuníquense, manifiéstense, dejen sus mensajes aquí en el canal de La Velada Fiscal y sus dudas se les resolverán también con casos prácticos. Ok, pues bien, les agradezco y nos escuchamos en la próxima emisión de La Velada Fiscal, un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales. Yo soy Efraín Ortiz y les agradezco su presencia.